Javi González, conocido como Viza. He sido responsable de la sección de festejos taurinos del Diario Levante, director editorial de la revista Bus al Carrer, colaborador junto con Ramón en su programa Toros y Pueblos de la 8 Mediterráneo y bueno, apasionado de los toros. Y bueno, para mí es un orgullo estar aquí, como decía. Las fiestas de Segorbe son pura tradición, ¿no? Cada año pues nos reunimos aquí una representación de todos los que hacemos posible nuestras fiestas, porque el Ayuntamiento de Segorbe, representado por su alcaldesa Mari Carmen Climent y el concejal de festejos Ricardo Pascual, pues comparten esa misma afición por los toros y nuestra fiesta. Este acto pretende reconocer y agradecer el esfuerzo de este gran equipo que formáis y por tanto que os esforzáis por seguir dando el mejor espectáculo taurino. Sois muchos los que trabajáis y participáis para conseguir que todos vivamos nuestras fiestas con pura adrenalina. Que la Comunidad Valenciana celebre casi 10.000 festejos taurinos al año no es una cifra baladí. Denota que los Bus al Carrer es una tradición potente, resistente frente a las adversidades. Un dato que cobra mayor importancia si tenemos en cuenta que los medios de comunicación omiten, ocultan y manipulan. Los medios y el lobby se han encarnizado en esconder y diseñar una tradición milenaria intrínseca en nuestra tierra. Y aún así, miradnos, aquí estamos reunidos sin un toro de por medio y sin un caballo. Y es aquí donde en ese tema pues, no conviene dejar pasar por alto el animalismo, ¿no? Que tanto nos acecha, ese fenómeno de moda que como tantos sismos pues dividen a la sociedad. Antitaurinos ha habido siempre, pero los de antes se diferencian a los de ahora por la calidad intelectual y humana. Incluso el Papa Pío V prohibió los toros en el siglo XVI porque no le parecía bien que las personas pusieran en riesgo sus vidas. Al menos esta prohibición ponía al hombre en el centro del debate y no equiparaba la dignidad animal a la humana. Los aficionados tenemos la obligación moral de defender de la mejor manera que podamos nuestras tradiciones, de darles a conocer, de enseñarlas, alardear con orgullo nuestra riqueza y nuestro patrimonio cultural. Vivimos en una sociedad acomplejada y decimos con la boca pequeña que somos taurinos. Tenemos miedo a las etiquetas. Debemos sentirnos orgullosos de ser taurinos y de defender nuestro acervo cultural. Y recordad, la fiesta de los toros es cultura, le pese a quien le pese. Y un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad. Dicho esto, una vez más mostrar mi agradecimiento, mi orgullo por invitarme a estar aquí con todos ustedes en Segorbe. Y bueno, esta gala pues ya se está convirtiendo en un referente no solo en la comarca, sino también en la provincia. No nos vamos a demorar y vamos a llamar aquí con nosotros pues al concejal de festejos taurinos, Ricardo Pascual. Un aplauso. Bueno, Ricardo, las fiestas de Segorbe, la Feria de Toros y Caballos, es una fiesta, yo te iba a decir conocida en la provincia, pero son mundialmente conocidas. ¿Cuál es el secreto del éxito para que estas fiestas traspasen cualquier frontera? A ver, pues para mí el secreto de esta fiesta es toda la gente que hay aquí. Gracias a ellos, la verdad que este año ha salido todo rodado. La primera reconocimiento de enhorabuena es para toda la gente que forma parte de la fiesta. Sin ellos no sería posible y la verdad que ha sido un éxito de organización y de participación, tanto por parte de caballistas, ganaderos, protección civil, cuerpos de seguridad del Estado, toda la gente que esté implicada en la fiesta, en voladores, peñas taurinas. Gracias a todos por participar de esta fiesta. Y solo me queda decir que como segorbino ha sido un orgullo formar parte de ella. Ricardo, en ese resumen, pues quería decir que vamos a pedir una oración para la Comisión de Toros, los caballistas de la entrada de toros, hermanos Mena, que siempre están ahí abriendo
La Puerta, Peña Los Victorinos, Peña Mucho Arte, Peña Cultural Taurina, Peña Desencajonar, Peña La Escalera Joven, Emboladores de Segorbe, trabajadores municipales, Policía Local y Cuerpos y Seguridad, Protección Civil y equipos sanitarios. Un aplauso por haber conseguido una fiesta impecable, limpia. Habéis hecho disfrutar a miles de personas cada día, habéis transmitido lo que somos, ¿no? Que somos municipio, somos tradición taurina y somos Segorbe. Ricardo, muchas gracias. Ahora te volveremos a hacer la entrega, la haremos después. A continuación vamos a ver un vídeo del resumen de nuestras fiestas. Nervios, incertidumbre, agitación y adrenalina. Son algunas de las cosas que, tanto segorbinos como foráneos, experimentamos al acercarse a las 2 de la tarde. Cuando suena la carcasa, nos convertimos en una marea ansiosa de crear, una vez más, esa cremallera que deja paso a la entrada. En un abrir y cerrar de ojos, los caballistas se han abierto paso guiando a los 6 astados, habiéndonos hecho partícipes de un espectáculo único como es nuestra entrada de toros y caballos, declarada fiesta de interés turístico internacional y bien de interés cultural inmaterial. Gracias a esos valientes segorbinos que a las 2 en punto, cuando suena la carcasa, nos hacen disfrutar de un espectáculo único. La primera exhibición Leyendas, Presente y Futuro, organizada por la Comisión de Toros 2023, dio inicio a la tarde del lunes. Gracias a todos los aficionados que asististeis a nuestra plaza. 2 toros cerriles de la Asociación Cultural Taurina Mucho Arte, con motivo de su 20 aniversario, fueron el broche de oro a la primera tarde de nuestra semana. Gracias por seguir manteniendo la cultura taurina en nuestra localidad. La agrupación Los del Vitorino, un año más, inauguraron las noches con el primer toro embolado de la semana. Gracias por esos 35 años siendo parte de la historia taurina de la ciudad de Segorbe. El miércoles, la Asociación Cultural Taurina La Escalera Joven exhibió su toro cerril Corzo. Gracias por recordarnos que los jóvenes somos defensores de nuestras tradiciones. Como viene siendo tradición, el jueves fue el turno de la Peña La Desencajoná, quienes exhibieron un magnífico toro cerril. Gracias por seguir promoviendo la cultura taurina. La Peña Cultural Taurina de Segorbe nos hizo disfrutar el viernes por la noche de un magnífico toro embolado. Gracias por apoyar a la tradición del toro embolado. El sábado por la tarde disfrutamos de Berretío y Luminoso, los 2 toros cerriles de la Comisión de Toros 2023. Durante la semana pudimos disfrutar del 38 concurso de ganadería Ciudad de Segorbe, el más antiguo de toda la Comunidad Valenciana. Martes con Eulogio Mateo, miércoles con Vicente Benavet, jueves con Fernando Machancose, viernes con Dani Machancose, sábado con Hermanos Navarré y por último el domingo con La Paloma. Una parte muy importante de este concurso son las personas que componen el jurado, desempeñando una labor decisiva a lo largo de la semana. Muchas gracias. También queremos expresar unas palabras de agradecimiento a los emboladores, que noche tras noche tienen una ardua tarea y muy arriesgada, como es la de embolar a los toros. Del mismo modo, mencionar y agradecer al personal del Ayuntamiento por su esfuerzo y dedicación para que nuestros festejos salgan perfectos. Valentía, esfuerzo y sacrificio son las palabras que mejor podrían definir a la Comisión de Toros 2023, que durante un año han estado trabajando muy duro para que todos los segorbinos y segorbinas pudieran disfrutar de una semana de toros como se merecen. Os podéis sentir muy orgullosos del trabajo realizado y el pueblo de Segorbe os estará eternamente agradecido. Simplemente. Gracias, ganaderos. Gracias, comisión. Gracias, aficionados. Gracias, caballistas. Gracias, emboladores. Gracias, Segorbe. Bueno, pues ya habéis visto una semana que empezó una fiesta muy bordada con las jóvenes leyendas, con las
entradas, las subidas, las desencajonadas, los toros embolados, el concurso de ganaderías. Bueno, ahora vamos a hacer un Kit Kat para lo mejor de esta noche, que es cenar, y después en el café pues entregaremos los premios. Muchas gracias y disfrutad de esta velada. Amigos, continuamos esta gala. Ahora es el momento de entregar los reconocimientos, pero antes de seguir vamos a contar con la presencia del concejal de Estejo, Ricardo, por favor. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de cualquier detalle que es importante en la fiesta de Segorbe. Desde una ganadería, una peña, hay un elemento clave que sobre todo sale gracias en el vídeo, que son el jurado. ¿Qué importancia tiene el jurado y cuál es su labor? A ver, pues el jurado, no nos tenemos que olvidar que tenemos el concurso de ganaderías más antiguo de la Comunidad Valenciana y como tal es muy importante buscar un jurado diverso y que pueda valorar correctamente, sobre todo independiente, para que valore correctamente el toro en puntas, la mejor tarde de vacas. Y una particularidad que tenemos nosotros, que en otros concursos de ganaderías no hay, el toro embolado, ¿verdad, María Jesús? Y nada, a ver, ellos, como todos los demás, como he dicho antes, son una parte muy importante de la fiesta y el concurso tiene que ser un concurso serio e independiente para que siga siendo así de importante. Bueno, pues vamos a pedir la presencia de los miembros del jurado, por favor. Acuden aquí. A los miembros del jurado la temporada 2023. ¡Ani! Bueno, pues aquí están los miembros del jurado recogiendo reconocimientos. Ricardo, no te vayas, quédate aquí conmigo. Si alguien del jurado quiere hablar, está a tiempo, ¿eh? ¿Queréis hablar? Si es ahora mejor no. Bueno, los premiados no se van a escapar, ¿eh? Los premiados no se van a escapar. Bueno, antes de continuar... Sí, claro. La verdad que puedo hablar de tanta gente no lo mismo. Para hacer un poco de... Esto lo normal es que lo hiciera nuestro amigo Nacho Milán, pero no ha podido venir por circunstancias familiares. Y nada, lo único que decir que los miembros del jurado, pues al final nos dedicamos a ver las tardes de vacas y los toros embolados con toda nuestra afición que tenemos y puntuemos mejor o peor, pero en fin, ya va un poco a las circunstancias de cada uno y cada uno los ve como que las cosas. Nosotros tenemos nuestro punto de vista, cada uno tiene el suyo y se saca una media y a partir de ahí pues salen los premios. Son muy complicados todos los años, como es normal, pero bien, dentro de lo que cabe lo intentamos llevar lo mejor posible. Y nada, es un orgullo ser del jurado del concurso de ganadería más antiguo de España, incluso pues es el mejor concurso de ganadería del mundo, eso no hay quien lo dude. que larga vida a los toros en Chamorro.
Muchísimas gracias. Cualquier detalle es importante. Bueno, y antes de hacer la entrega de los 3 premios del 38º concurso de ganaderías, las nuevas generaciones de emboladores de Segorbe, quieren entregar 2 reconocimientos. Así que vamos a contar aquí, por favor, con los emboladores. Las nuevas generaciones, el futuro. Un aplauso para ellos. Bueno, pues los emboladores van a entregar los reconocimientos. Mejor cuerda para este año. El trofeo de la mejor cuerda ha sido para Javier Enrique Fernández. Un aplauso para él. ¿Quieres decir unas palabras, Javier? Bueno, pues buenas noches a todos. No esperaba esto. Y nada, quiero agradecer a los emboladores de Segorbe por este premio y sobre todo a la comisión de Segorbe 2023 por darme la oportunidad que me dieron, que fue cumplir este sueño. Así que muchas gracias a todos. No te vayas. Quédate aquí. Así es los premiados. Bueno, el otro reconocimiento que quieren hacer los emboladores es para el mejor rabo. Farrabero. En esta ocasión, el reconocimiento va para Alfonso Alandí Pertegar. Un aplauso para él. Tenemos a Nerea Alandí y su hija y a Alfonso Alandí y su hijo, que lo pueden recoger perfectamente porque seguro que van a ser sus sucesores. la mejor cuerdada y el mejor ramero. Y queríamos agradecer a la juventud de Segorbe porque este año han demostrado que tienen ganas y ilusión por el toro embolado, y queremos animar que esto continúe siendo así y que los demás años sigan habiendo gente para cortar la cuerda y para sacar el rabo, porque es una tradición muy bonita y que esperemos que siga. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a entregar los 3 premios del 38º concurso de ganadería de Segorbe. En primer lugar, vamos a proceder a ver un vídeo resumen de la mejor tarde de vacas de la temporada 2023.
para hacer entrega del premio. Un aplauso para Manuel Amide. Y como habéis visto en el vídeo, premio a la mejor tarde de vaca 2023 a la ganadería Hermanos Navarrete, que recoge el premio Enrique y Gonzalo. Bueno, y ahora, la foto de cortesía, foto para el recuerdo, para la historia. Y ahora, ¿quién dice unas palabras? Bueno, pues muchas gracias. La verdad, la cena estaba muy buena. La tarde de Segorbe, la verdad es que tanto a mí como a la gente le transmitió algo especial. Por algo es la campeona, eso creo. Bueno, nadie ha hecho el rodeo como lo hice yo esa tarde, encima de la vaca. Y nada, queríamos agradecer, pues eso, el compromiso y la afición que hay en este pueblo. Muchas gracias. Está, pues muchísimas gracias. Enhorabuena. A continuación vamos a presenciar un vídeo resumen de el mejor toro en puntas de 2023. A la reina mayor Valeria Marín Magdalena. Y Valeria hará entrega al mejor toro en puntas 2023, toro Margarito de la ganadería Dani Machancoses. Recoge el premio Lucía Machancoses. Un aplauso. ¿Está bien, Lucía? Buenas noches a todos. En primer lugar quería agradecer al pueblo de Segorbe y a la Comisión Taurina 2023 por la confianza depositada en nosotros al llamarnos para hacer esta tarde de vacas y toro en puntas. Si ir a un pueblo ya es una responsabilidad, más ir a un concurso de toros que puede ser uno de los mejores de España, como es Segorbe. Y como una ganadería pequeña como la nuestra y humilde, ganar el premio Mejor Toro es un orgullo. Muchas gracias y por más años así. Machancoses continúa. Bueno, pues a continuación vamos a ver un resumen del mejor toro envolado de 2023.
Mari Carmen Climent, un aplauso. ¿Qué entregará? Perfecto. ¿Qué entregará el premio al mejor toro embolado del 2023, que es el toro Poderoso de la ganadería Eulogio Mateo, que recogerá el premio? No puede estar aquí Eulogio, pero en representación de la ganadería pues va a recoger este galardón Dani Meseguer. Buenas noches a todos. En primer lugar, disculpar la ausencia de Eulogio. Como todos sabéis, mañana tiene Cherta y por motivos de distancia pues le era imposible estar aquí. En segundo lugar, agradecer a la Comisión 2023 por haber contado con Eulogio para el cartel de fiestas. Y por último, pues trasladaros las gracias de parte de Eulogio, porque está muy contento por haber podido conseguir el premio de el mejor toro embolado en un concurso tan importante como el de Segorbe. Muchas gracias. Alcaldesa, es su turno. Con la alcaldesa María del Carmen finalizaremos este acto. Amigos, buenas noches a todos. Gracias, por supuesto, por estar aquí todos juntos en una noche tan taurina como la que estamos acostumbrados en Segorbe. Un año más nos podemos reunir para disfrutar de esta gala taurina. Una gala en la que vamos a hacer se han hecho entrega de los premios del 38 concurso de ganaderías, que, como bien se está diciendo, es el más importante de la Comunidad Valenciana, y ya estamos pasándolo al mejor de España. Ya le estamos dando nosotros el premio. Podemos estar todos los segorbinos orgullosos y muy orgullosos de lo que tenemos en Segorbe en nuestra Semana Grande, por lo que tiene un profundo significado y arraigo en nuestra ciudad, en nuestra comarca y en todo el territorio valenciano. Esperad un momento que quite esto porque lo tengo fatal yo sí. Ahora mucho mejor. Bueno, somos conscientes que este concurso atrae a ganaderías con gran prestigio, que por consiguiente añaden mucha calidad a este certamen. Quiero dar, como no puede ser de otra manera, personalmente mi enhorabuena a los hermanos Navarré, a Dani Machancoses y a Eulogio Mateo. Se lo transmites, Dani, de mi parte. Gracias, porque sé que os volcáis en nuestra Semana Grande, traéis lo mejor de vuestras ganaderías, que hacen disfrutar a los aficionados taurinos que nos visitan en nuestra semana. Una noche de premios como es esta, que también es un agradecimiento público a todas las partes implicadas. En una semana taurina donde también hay otras entidades que diariamente colaboran de diversas formas, unas organizando actos, otras velando por nuestra seguridad, por nuestra salud, otras manteniendo cada día todo en condiciones para el buen funcionamiento de nuestras fiestas. Por todo ello, quiero agradecer y reconocer a los caballistas la ilusión y la pasión que ponéis todos los días en nuestra entrada de toros y caballos. Habéis vuelto a demostrar vuestro temple, vuestra experiencia y vuestro saber hacer al manejar y solventar cualquier momento complicado que pueda surgir en las entradas de toros. Muchísimas gracias. A la Comisión de Toros 2023 quiero reconocerles la gran labor que habéis realizado. Habéis trabajado mucho y muy bien. Muchas gracias, porque habéis sido un ejemplo, de verdad. Muchas gracias. A la Asociación de Emboladores, que nos habéis dado minutos mágicos. Muchas gracias también a vosotros. A
a Agustín y a Andrés Mena, como no podía ser de otra manera. Estas personas siempre pendientes de ese toril, de esa puerta, de que salgan lo más agrupados posibles para una perfecta entrada. Muchísimas gracias. A ese jurado tan fantástico que hemos tenido este año, que siempre está ahí pendiente de las vacas, de los toros embolados, de los toros en puntas, como tú decías en este momento, Dani, dando esa puntuación que cada uno pensáis que tenéis que entrar y desde luego siempre sois acertados. Muchísimas gracias. Por supuesto también a las diversas peñas taurinas, siempre colaboradoras, que nos habéis regalado esos toros cerriles y esos bastantes toros embolados este año. Y enhorabuena, mucho arte por esos 20 años taurinos. Gracias y que sean muchos más que las peñas. Bueno, y también pues hay que dar las gracias al Desacato, al Guitón, a la Pellorfa, que nos animan tantísimo todos los días, todas las tardes, todas las noches, que sin ellos también pues a lo mejor quedaría un poquito más apagado nuestra fiesta. Así que hay que darles también las gracias a ellos por toda la fiesta que realizan en la calle. Bueno, también hay unas personas que son los trabajadores municipales que siempre junto a la comisión velan para que todo esté correcto. A los sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que siempre están con nosotros y contamos con todo su apoyo y colaboración. Por supuesto, a nuestra policía local y a nuestra protección civil por su gran trabajo en la organización de la seguridad de Segorbe. Siempre están a pie de calle, siempre están cuando los necesitamos. Y quiero hacer una mención especial, por supuesto, no puede ser de otra manera, a Ricardo Pascual, el concejal de fiestas y de festejos taurinos, que ha llevado por primera vez 2 concejalías de las más fuertes que lleva este ayuntamiento, 17 días seguidos, sin dormir casi, que implican un esfuerzo muy grande de organización, tiempo e infraestructuras. 2 concejalías, como acabo de decir, de las más fuertes del ayuntamiento, que no se organizan solamente durante 15 días antes ni un mes antes, son meses de trabajo ininterrumpido con la comisión de toros, con la comisión de fiestas. 17 días sin dormir. Ricardo, muchas gracias. Te ha salido fenómeno. Nuestra entrada de toros, nuestro concurso de ganaderías y en general los festejos taurinos suponen una de las citas ineludibles en la agenda de los aficionados al mundo del toro. Segorbe se vuelca en ofrecer lo mejor para hacer que las fiestas siempre sean inolvidables. Y como no, el Ayuntamiento de Segorbe también apuesta firmemente por respetar, cuidar y promocionar estas tradiciones tan arraigadas en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, y que yo siempre digo que son parte importante de nuestra esencia como pueblo y porque los segorbinos lo llevamos en nuestro ADN. Nacemos con los toros y estamos toda nuestra vida y morimos con los toros en Segorbe, nos encantan. Enhorabuena a todos, muchísimas gracias a todos por estar aquí y que vivan las fiestas de Segorbe. Hemos finalizado esta gala. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y felices fiestas 2024. Nos vemos de aquí a un año y que disfrutéis de la noche. Muchas gracias.